Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del video de la ayudantía, que consiste en el ejercicio matemático de activos intangibles. Bueno, el enunciado es bastante largo y hay temas que son relevantes entre el enunciado y otros que no tanto. Pero para que se hagan una idea más o menos de qué consiste esto, lo que nos dice comienza acá. Es que hay una empresa que es Solutions Touch Limitada que está desarrollando una aplicación que es útil para médicos cardiólogos para que puedan estar conectados con sus pacientes 24/7. Luego nos detalla 3 fases de desarrollo y de investigación para desarrollar esta aplicación. La primera es básicamente una etapa de análisis e identificación de la necesidad, donde hay desembolsos por sueldos del personal y estudios de mercado. La fase 2 nos habla de el diseño y generación de la aplicación, donde hay desembolsos por una gratificación a la persona que dio la idea, luego un lanzamiento en un congreso médico, luego una capacitación gratuita para médicos, después pruebas beta, alfa y gamma en grupos focalizados y un sistema de conexión digital con los pacientes y médicos. Y por último está la fase 3, que es de mantención y servicios postventa, que nos dice que la mantención y el costo de entregar un servicio postventa continuo a todos los usuarios implica un desembolso trimestral de 6 millones de yenes por los 5 años de vida útil esperada del proyecto una vez lanzada la aplicación. A continuación viene una información que es súper importante porque nos dice las fechas en que ocurre cada etapa. La primera etapa, que es análisis e identificación, va desde el 1 de junio del 2004 hasta el 30 de septiembre del mismo año, que sería el 2004. El día siguiente, que es el 1 de octubre, empieza la fase de diseño y generación de la aplicación y que termina el 28 de febrero del año siguiente. Y luego comienza el periodo de mantención y servicio postventa. Como esta información es importante, igual la anoté aquí. Después nos comenta que para financiar el proyecto se solicitó un préstamo de 70 millones, que es un crédito de tipo bullet y que tiene una tasa de 6,152 efectiva semestral. Y que es un plazo de 5 años desde la entrega del dinero, que es el día 1 de junio del 2004, es decir, el mismo día que comienza la etapa de análisis e identificación. Luego nos dice que el 31 de diciembre de cada año la empresa obtenía del mercado la siguiente información, que esta información la vamos a ver más adelante de manera detallada, y dice que este desarrollo era altamente apetecido en el mercado, que existía un mercado activo y competitivo, lo cual hace que no existan costos de enajenación y que para efectos del valor presente se consideran años completos, no fracciones de estos. Entonces, la primera pregunta nos dice que hay que realizar todos los registros contables necesarios de acuerdo a las 3 fases del proyecto, sin considerar el reconocimiento posterior de un activo intangible en caso de que hubiese alguno. Entonces, como les decía, esto comienza el día 1 de junio, que es el día que es el análisis. Como pudimos ver en las preguntas de Comentes, las preguntas teóricas de esta ayudantía, cuando un activo se desarrolla de manera interna, la fase de investigación, que si se dan cuenta, la fase de investigación en este caso sería la fase 1, porque hay unos estudios de mercado y el otro desembolso es el personal a cargo de estos estudios de mercado. Entonces, eso sería investigación. Cuando estamos hablando de una investigación, esos desembolsos se consideran gastos, que en estos casos serían estos dos, que los vamos a pintar de naranjo, porque los gastos serán naranjos y los costos serán verdes. Entonces, en primer lugar, tendríamos gastos por remuneraciones, gastos varios, que sería, por ejemplo, los gastos por estudio de mercado o el gasto de estudio de mercado en este caso. Y luego tenemos efectivo. Entonces, los gastos por remuneraciones son
el sueldo del personal, los gastos varios, lo que dice estudios de mercado, y el efectivo es obviamente la suma de esto con esto. Entonces, ese es lo primero que tenemos, que esto sería la fase de análisis. También, como ustedes recuerdan, en este caso, en esta fecha ya estaba corriendo el crédito, porque eso lo pedimos el 1 de junio. Entonces también tenemos que ver cuánto tuvimos que pagar por intereses durante este periodo. Si ustedes bien recuerdan, aquí, la tasa era semestral. Y acá tenemos la fórmula de transformación de tasa, ya que tenemos que pasarla a una tasa mensual. Por tanto, ¿cómo le pasamos a una tasa mensual? Lo que nos dice la fórmula es que hay que sumar 1 más la tasa, que en este caso es la semestral, elevarla a n, que en este caso, ¿qué pasa? Tenemos una tasa semestral. ¿Y cuántos meses hay en un semestre? Hay 6. Entonces lo dividimos, tendremos que elevarlo a 1 a un sexto, porque queremos un mes de ese semestre. Entonces, y a eso le restamos. No. Perdón, déjenme ponerle la fórmula. Y a esto le restamos 1. Entonces, ¿qué tasa básicamente nos dice que es mensual? Sería un 1%, que lo pueden comprobar igual en la pauta. Entonces, lo que pagaríamos por intereses sería 1% por el monto del préstamo, que eran 70 millones. No, perdón, le puse un cero más. Entonces, mensualmente pagaríamos 700.000. ¿Cuántos meses habían en la fase de análisis? Habían 4 meses, porque tenemos junio, un mes, julio, 2 meses, agosto, 3 meses y septiembre, que esto termina el 30 de septiembre, 4 meses. Entonces tendríamos gastos financieros, que cuando hay gastos por intereses, recuérdense que se denominan gastos financieros. Entonces, esto por 4, porque son 4 meses. Y tenemos efectivo por este monto, que sería esto. Entonces, eso sería en la fase de análisis. Luego, en la fase de desarrollo, si se dan cuenta, tenemos unos costos que serán capitalizados dentro del activo y otros que no. ¿Por qué? Como bien recuerdan, en la fase de desarrollo nos decían que se considerarán los desembolsos desde el momento que se compra el activo, pero en este caso no hay una compra porque se está desarrollando internamente, hasta que está operativa, hasta que está en condiciones de ser operativa. Entonces, en este caso, lo que hay que ver es qué costos se hacen para que pueda operar el activo. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué tenemos en primer lugar? El trabajador que dio la idea. Ese es un desembolso obviamente necesario, porque esto fue necesario. O sea, es un desembolso que se necesitaba para que esto pasara, para que pudiera empezar el desarrollo. Básicamente es algo que es un costo, es parte de desarrollar esta aplicación. Luego tenemos el lanzamiento en una aplicación, de la aplicación en un congreso médico. Eso no es necesario para que esté operativo ni para desarrollarlo, o sea que sería más bien un gasto. Luego tenemos una capacitación gratuita para médicos que se adhieran al proyecto. Eso tampoco es necesario para desarrollar, porque es para que se adhieran al proyecto, pero no están trabajando en desarrollarlo como tal, así que sería un gasto. Luego tenemos las pruebas en grupos. Eso sí es necesario para desarrollar. Y luego tenemos el sistema de conexión. Eso también es necesario. Por tanto, cuando ponemos acá el activo intangible, que sería en este caso la aplicación, serían la idea más el tema de las pruebas más el sistema. Entonces esto nos da 200 millones.
contra efectivo, que voy a copiar esto acá, que igual son los 200 millones. Luego, como yo les decía, la capacitación y el lanzamiento fueron gastos. Entonces tenemos gastos por lanzamiento, gastos por capacitación, y acá de nuevo tenemos efectivo. Entonces esto es esto, luego tenemos la capacitación y acá tenemos el efectivo, que son esto más esto. Como podemos ver acá, ¿cuánto tiempo se demoró la etapa de desarrollo? La etapa de desarrollo comenzó el 1 de octubre y terminó el 28 de febrero. Esos son 5 meses. Y para poder desarrollar este proyecto, obviamente se necesitaron los 70 millones. Por tanto, el financiamiento es directamente atribuible al proyecto, por lo cual tenemos que capitalizar los costos dentro del intangible, que en este caso serían, como fueron, tenemos activo intangible, la aplicación, entre el efectivo, y tenemos mensual, eran 700.000 y son 5 meses. Por tanto, serían 3.500.000. Y luego, como ya está todo listo, o sea, ya esto ya está operativo, ya está listo, de ahí en adelante la fase de mantenimiento serían gastos. Por tanto, sería gastos por mantenimiento por 100 millones contra el efectivo que son 6 millones. Entonces, ahí tendríamos la pregunta A entera. Luego, ¿qué nos dice la pregunta B? La pregunta B nos pregunta, ¿por qué el modelo de reevaluación tiene más sentido con el método de cancelación de la amortización acumulada contra el importe bruto que con la reexpresión de esta modelo índice? Ya, ¿qué pasa? En este caso, nos dice que, si ustedes recuerdan, una parte de este enunciado, si mal no estoy, nos dice que este proyecto, y si no lo dice, bueno, no me acuerdo si esto salió o no, pero en este caso no hay un valor residual. Una aclaración importante, no recuerdo acá en específico si sale que hay un valor residual, pero usualmente si no aparece el valor residual es tanto, es porque el valor residual es 0. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Que como no hay un valor residual, ¿qué pasa? Un activo intangible no tiene una apariencia física nula o mínima, entonces en muy pocas ocasiones tiene un valor residual. Como no tiene un valor residual, no tiene mucho sentido en realidad mantener como una cuenta que diga valor intangible y separarlo de la amortización acumulada. Por tanto, en ese sentido es mucho más, tiene mucho sentido que se pueda ocupar el método de cancelación directa, porque si ustedes lo piensan, por ejemplo, un PPE, tenemos que tiene el PPE que uno usualmente ve el estado, situación financiera, que dice pero equipo, y va separado en ese caso la depreciación acumulada, en algunos casos la amortización acumulada, y como el valor es diferente porque hay un valor residual, tiene sentido separarlo. Pero en este caso, como no hay un valor residual, no tiene mucho sentido separarlo. Entonces, básicamente, que como no tienen valor residual, o sea, en muy pocas ocasiones, no tiene mucho sentido mantener la cuenta
de activo intangible y de amortización acumulada, y es mucho más práctico ocupar el método de cancelación directa. Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces, ¿qué tenemos luego? La letra C nos pregunta: considerando que desapareció el mercado activo para valorizar el intangible, tal como especifica la letra C, realice los registros contables. Estoy leyendo la D. ¿Qué pasaría si al final del año 2005 deja de existir un mercado activo para el activo intangible? ¿Por qué? Ya. ¿Qué pasa si ustedes recuerdan cuando hay un mercado activo competitivo? Eso significa que cuando podemos ver esto, usualmente consideramos el fair value, pero al no haber un mercado activo competitivo líquido, la compañía tendría que obligatoriamente utilizar el modelo del costo, porque no tendrían este valor de referencia, entonces solo ocuparían el modelo del costo. Entonces vamos a poner que la no existencia de un mercado activo competitivo o líquido donde se puedan ver los valores de mercado implicaría que la empresa estaría obligada a ocupar el método del costo. Esa es básicamente la idea principal, porque no tendrían ningún valor de referencia, entonces sí o sí tendrían que hacerlo al costo. Bueno, entonces solo nos queda una letra, que es la C. La letra C nos dice lo siguiente: considerando que desapareció el mercado activo para valorizar el intangible, tal como se especifica en la letra C, realice los registros contables de reconocimiento posterior del activo intangible y el asiento de venta del mismo al final del 2016. Si al final de 2016 se vendiera al contado, especialmente a un comprador que no había declarado sus intenciones de comprarlo, en 48 millones de yenes. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Ya, si se acuerdan, nosotros habíamos dicho dos cosas. Acá, lo primero que tenemos que ver obviamente es cuánto es el costo de reconocimiento inicial del activo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Costo reconocimiento inicial activo. Entonces, si ustedes miran la oración de acá, tenemos dos partes que dicen activo. Los 200 millones, que eran obviamente todo esto que habíamos marcado acá, más lo que pusimos de los intereses, porque este préstamo fue sí o sí necesario para poder desarrollar todo el activo. Entonces, obviamente, los intereses que se ocuparon dentro del periodo del desarrollo se consideran como parte del costo. Entonces, tenemos el costo de reconocimiento inicial, que son los 200 millones van los 3 millones y medio. Y ahora entonces, si sacáramos la depreciación mensual, vamos a tomar este monto, esto menos 0, porque acuérdense que esto no tiene valor residual, y lo dividimos en 60. Vamos a poner 60 porque son 5 años y 5 por 12 igual 60. Luego, en caso que esta notita la pongo en caso que alguien tuviera la duda. Entonces, tenemos que la depreciación mensual sería esa. Por tanto, los primeros 10 meses se generaría una amortización sería una, creo que no importa. Entonces el gasto por amortización
sería este, contra amortización acumulada. Sería este. Entonces, amortizado sería de 200 menos esto. Y aquí es cuando entra el tema que decíamos. Este es el costo amortizado. Y si se dan cuenta acá, estamos hablando del 2005. Y el precio de mercado al final del 2005 eran los 65 millones. Por tanto, habría valor mercado 65 millones ya, los 65 millones, entonces la desvalorización sería de esto menos esto. Entonces tenemos amortización acumulada contra el activo intangible. Sería lo mismo por esto. Es decir, estamos reversando la amortización acumulada y estamos disminuyéndole el valor al intangible directamente. Y luego tenemos la pérdida de la valorización que habíamos calculado, que eran los 104 millones, contra el activo intangible, que este obviamente es lo mismo que arriba habíamos puesto activo intangible, entre paréntesis entre paréntesis aplicación, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, era lo que básicamente mencionábamos en el comente, que era el tema de que es muy práctico al final disminuir el valor directamente en el activo. Entonces, luego tenemos entonces teníamos que lo que nos decía el enunciado era que lo que hicimos acá básicamente fue ver hasta finales del 2005 y nos dice que a partir del 2000, o sea, ya cuando sería 2006, ya no habría, a partir del 2006 ya no estaría este mercado de activo. Entonces, si se dan cuenta, la depreciación no podría ser igual, sino que ahora tendríamos una nueva depreciación. ¿Por qué? Entonces tenemos aquí la depreciación. Teníamos que eran 65 millones, porque ahora este era el valor que teníamos, este era lo que ahora valía nuestro activo, porque acuérdense que el 2005 fue el último año, al final del 2005, que fue los ajustes que hicimos, aquí eran los ajustes al final del 2005, y ahí el valor del activo nos quedó en 65 millones, que era el valor que tomábamos del mercado. Entonces, esto lo tenemos que dividir en los meses de vida útiles. ¿Cuántos meses de vida útiles quedan? Quedan 50 meses. Ustedes se preguntarán cómo. Los meses empezaron a correr a partir del día que quedó listo para operar, que ya quedó listo el activo, y eso fue el 1 de marzo del 2005, que acá si se dan cuenta que fue cuando iniciaba la mantención. Ahí era que ya estaba listo el activo, y eso, marzo, y si uno cuenta un mes entre marzo y diciembre del 2005 son 10, entonces desde el 2006 en adelante habrían 50 meses.
Por tanto, la depreciación ahora sería de 1.300.000. Y lo que tenemos ahora entonces sería que la amortización sería esto por 12. Entonces es eso. Es lo primero que tendríamos. Gastos por amortización serían los 15.600.000 contra la amortización acumulada, que sería el mismo monto obviamente. Y luego, ¿qué nos dice luego? Entonces, después tenemos que ver cuál sería el valor recuperable que nos dice la tablita. La tablita nos dice que el valor recuperable sería de 87 millones, o sea, que el valor que podríamos recuperar sería 87.500.000 y por tanto podemos recuperar la pérdida por desvalorización que tuvimos antes. ¿Y cuánto sería eso? Entonces, el valor del activo hoy son los 65 millones que tenemos del que nos queda el 2005 menos la depreciación de todo el 2006. Entonces, ahora el valor sería, de acuerdo a nuestros libros, sería 49.400.000 yenes. Pero sabemos que el valor recuperable es 87.500.000. Entonces, lo que vamos a recuperar son esto menos esto, que son 38.100.000. Entonces, el asiento que tendríamos sería activo intangible por esta cifra contra ingreso por revalorización. Y ahora lo que tendríamos que hacer, el asiento venta nos quedaría. Ya, primero tenemos el efectivo, luego tenemos la pérdida por la venta del intangible y luego tenemos la amortización acumulada y luego estamos dando de baja el activo intangible. Aplicación. Entonces, la amortización acumulada, si se dan cuenta, ¿en qué asientos la teníamos? La teníamos por acá, nos aparecía, pero la teníamos acá, pero después la anulamos, de aquí a aquí la anulamos. Entonces, lo único que nos quedaron fueron los 15.600.000 que calculamos recién. Entonces, nos queda eso. Luego tenemos que nuestro activo, el activo lo tenemos por... Bueno, algo que me detuve la grabación un minuto porque estaba revisando algo que hace rato me estaba como causando duda, pero así simple, por así decirlo, que era que en una parte dice depreciación, pero antes dijimos que esto es amortización, así que en realidad esa parte que dice depreciación está mal y es amortización, la amortización mensual. Y más abajo ya lo corregí también, que era acá puse amortización mensual, así que para que no se confunda. Luego, entonces, tenemos el mismo enunciado que dice que se compran 48 millones, es decir, que acá son 48 millones. Creo que... hay un cero de más. Y
luego tenemos que ¿cuánto sería el valor del activo? Ya, aquí lo que tenemos es, inicialmente nosotros teníamos un activo que con el costo amortizado nos quedaba en este valor, porque teníamos el costo inicial del activo, después le restamos la amortización mensual que tenía, o sea, la amortización en un año, luego teníamos o sea, no en un año, perdón, en los 10 meses que habían pasado desde que estaba operativo, y nos quedó este valor. Luego le restamos la pérdida que tuvimos, porque como bajó de valor, entonces tenemos que restarle eso, porque básicamente teníamos este precio inicial, luego bajó de valor, entonces le restamos cuánto bajó, y le sumamos lo que acá vimos que volvió a subir el activo, lo que recuperamos de su valor. Entonces nos queda que este era el valor al que teníamos el activo, básicamente, y si sacamos la diferencia de esto, nos quedaría eso. Y bueno, esta sería toda la ayudantía. En caso que tengan alguna duda, nos comentan, le comentan a sus ayudantes o preguntan al profesor, pero recuerden que cualquier duda que tengan siempre pueden preguntar. Que estén bien y ojalá hayan entendido todo lo que hayan podido de la ayudantía y que les sirva para su estudio.